En el año 2000, el Estado argentino estaba a punto de ser condenado por la Comisión, censurado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como consecuencia del comportamiento que habían demostrado sus funcionarios en el famoso atentado de Ávila. En esa oportunidad me presenté ante la Comisión del Embajador, representante especial de Derechos Humanos, y le dijimos a la Comisión que la Argentina abrió un juicio, pero que además la Comisión tenía que venir a seguir ese juicio, y así lo hizo. El informe del comisionado de la Comisión de Derechos Humanos fue lapidario. Señaló que en nuestro país había habido una responsabilidad clara del Estado en el atentado, y sobre todo que había habido incumplimiento, y había habido un incumplimiento básico de los deberes del Estado. Esto determinó que años más tarde, en mayo del 2005, el gobierno argentino celebrara un acuerdo con la Comisión donde se comprometía a varias cuestiones que nunca cumplió. En primer lugar, reconoció la responsabilidad del Estado argentino por no haber tomado las medidas básicas de custodia y por lo tanto la violación directa de los derechos humanos. Pero dijo algo mucho más grave todavía. Dijo que el Estado argentino, en vez de procurar la asunción y la búsqueda de pruebas del servicio de inteligencia, había logrado precisamente en dirección contraria. Por eso es que al conjunto de obligaciones que asumió, yo simplemente me voy a permitir dejarles a ustedes ese compromiso que inclusive está en internet, pero que es muy revelador de las cosas que se incumplieron y que pudieron desembocar en esta tragedia. Porque se comprometieron a revisar las familias, a reforzar los mecanismos de investigación, los mecanismos de control, etc. Lo único que cumplieron fue la realización de una investigación específica sobre el encubrimiento. Y por eso es que se fortalecía la unidad de investigaciones de la Fiscalía. Fue lo único, y por eso es que Nisman contó con apoyo y poder para tomar una serie de decisiones a nivel internacional para reconstruir lo que se había borrado en nuestro país, que era la responsabilidad de los circuitos internacionales. Fíjense ustedes qué cosa más trágica. El hombre que tenía por función específica luchar hasta restablecer las condiciones básicas del descubrimiento y por lo tanto luchar contra la impunidad, cuando está elaborando su informe termina muerto. Esto sí es una tragedia. Esta es la muerte que persigue a la muerte. El mundo se pregunta, no solamente los riesgos que implica investigar la causa, sino que fue más riesgoso y le costó la vida al que investigaba precisamente las huellas de la impunidad. ¿Qué poder tienen los que la pudieron imponer? Pero también el gobierno se comprometió a dos cosas básicas, que era precisamente depurar los servicios de inteligencia, transparencia en el manejo de los fondos. Y yo vine muchas veces aquí al Senado, recuerdo el proyecto de Sonia Escudero, para plantear el tema de que tenían que cumplir con los compromisos internacionales. Nunca fuimos oídos. Durante 12 años enfrente de la auditoría nunca pude auditar un solo fondo reservado. No obstante el compromiso de marzo del 2005 del gobierno de depurar los servicios de inteligencia y al mismo tiempo de planificar una política de transparencia. Al contrario, se mantuvo y se dio continuidad a las mismas personas que resultaban evidentemente acusadas en el encubrimiento que fue inmediatamente posterior al tratado. Querría solamente decir dos cosas. Entiendo, aquí está, lo veía a Beto Brandoni y algunos otros colegas que veo aquí que alguna vez
Vivimos un país como fue aquel de 73, 74, 75. Muchos tuvimos que partir al exilio, pero debemos recordar que ahí se instaló el asesinato político. Lo mataron a Ortega Peña en la plena 9 de julio. Silvio Frondizi, con quien trabajaba, fue ejecutado y secuestrado de su propia casa. Claro que estamos en un momento distinto. Lo distinto es que ya sabemos todos que la única forma de combatir el asesinato político es una respuesta contundente y de todos. Esto es lo importante. No vamos a ceder, y menos con respecto a argumentos tan falaces como el de manifestar. Es una expresión política contraria a la democracia. Señoras y señores, durante 6 años fui relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de la justicia, y les puedo decir que es un derecho universal de los jueces, de los fiscales, de los defensores, el derecho de expresión y de manifestación. Hace 4 días estuve en Costa Rica como perito de un caso precisamente de los jueces de Honduras que fueron destituidos luego del golpe de Estado, precisamente por haber participado en una marcha. No, señores, el derecho de expresión, el derecho de manifestar es un derecho universal que está en todos los convenios, está en nuestros tratados que están incorporados a la Constitución y en todas las normas de alcance universal. Entonces, creo que la respuesta tiene que ser contundente. El derecho de manifestación es un derecho de defensa colectivo. Es el derecho de defensa colectivo por autonomía. Por finalmente, quiero decirles que cuando traten una ley, alguna vez, para cumplir los compromisos, no se olviden de un detalle. Tenemos que terminar con los que cobran en doble ventanilla. No se puede ser funcionario y trabajar como servicio de inteligencia. Señores, es muy difícil cumplir con los deberes de la patria, ser funcionario, poner el pecho cada día y dormir cada noche con la serpiente